Hola a todos. El vídeo de hoy habla sobre lo que está sucediendo en este momento en la India. Creo que es un vídeo absolutamente necesario comentar lo que está sucediendo en la India por la repercusión que puede tener, la que está teniendo en este momento en el país asiático y además la que puede tener en el resto del mundo. La India ha sido una incógnita desde el comienzo de esta extrañísima pandemia, extraña en cuanto a la evolución y la diversidad de opiniones de todo tipo. El proceso dejaba entrever que en India no se estaba siguiendo la misma evolución en cuanto a número de casos, número de muertes, que lo que sucedía en Europa o lo que sucedía en Centro, Sudamérica y Norteamérica. La evolución era diferente. De hecho, la India en este momento lo que está sufriendo es una segunda ola de coronavirus por la variante, la doble mutante, que se diagnosticó en octubre por primera vez, denominada B1.6.17 en el oeste de la India, como digo, en el mes de octubre. Segunda ola. Pero era llamativo que un país con el número de habitantes que tiene, la India, 1.700 millones de habitantes, India y Pakistán, determinase un número tan bajo en cuanto a incidencia, incluso llamativamente bajo, respecto al resto de la humanidad, al resto del mundo. Su sistema sanitario también es muy precario, en general, hay grandes hospitales, pero para la población en general, aparte de la estructura social tan radical que existe, están incluso los intocables, gente que no tiene derecho absolutamente a nada, pues todo ello podía ser un caldo de cultivo tremendo para la dispersión de la enfermedad y sin embargo en su momento no lo fue. Se vieron algunas imágenes de unas medidas radicales en cuanto al confinamiento y llamadas de atención por algunas ONG respecto a que las personas no se morían de coronavirus, se morían de hambre. Esa era la situación en India y lo que nosotros sabíamos en Occidente sobre lo que estaba allí pasando. Pero eso ha sufrido un cambio absolutamente radical. Esta nueva doble mutante, esta variante, es mucho más resistente a las vacunas, mucho más contagiosa y llamativamente, solo en una semana, se han diagnosticado 1.600.000 nuevos casos. En total, 16 millones de contagios es lo que tiene India en este momento, con 3.000 muertos diarios, lo que están sufriendo en estos últimos días, hasta el punto de colapsar totalmente los hospitales en ciudades como Nueva Delhi. Otra cosa muy llamativa de lo que está pasando allí, de lo que se filtra de lo que allí está pasando, es que el 65% de los casos hospitalizados, de los ingresos hospitalarios, son menores de 40 años. Esa es la segunda parte de lo realmente diferente de lo que está sucediendo en India. La aparición de una nueva variante de estas características, una doble mutación con una extraordinaria resistencia inmunitaria frente a las vacunas, pues no ha sido gratuito, Al parecer, las medidas que adoptó el gobierno de Modi, primer ministro hindú, sobre las aglomeraciones, pues fueron muy escasas o fueron muy pocas o evidentemente deficitarias. Eso permitió el cruce genético mutacional de diferentes variantes. Lo comenté en otro vídeo, cuanto mayor es el número de variantes presentes en una zona geográfica, mayor posibilidad de la selección de supervariantes, variantes que van a ser más resistentes a las vacunas, que van a ser más contagiosas y posiblemente algunas de ellas más letales. Tenemos ya la experiencia de Reino Unido, tenemos que ha desplazado prácticamente en Europa a la variante original, a la primera de coronavirus, y totalmente desplazada tiene una mortalidad mayor y una contagiosidad mayor. En Brasil, la variante amazónica, sucedía exactamente lo mismo, más contagiosa y más letal. Pero lo que ha sucedido en India es que se han permitido aglomeraciones de millones de personas por motivos festivos y por motivos políticos, mítines multitudinarios en todo el país. No se sabe en este momento si la variante hindú, ha llegado a Europa porque no se ha diagnosticado. Pero ¿podría haber llegado? Sí, podría haber llegado. No se han suspendido los vuelos
prácticamente hasta ahora en algunos países, y en otros países como España lo que se ha hecho ha sido establecer cuarentena determinada dentro de 24 o 48 horas. Ni siquiera en este momento podrían estar llegando personas de la India en vuelos directamente o a través de Inglaterra, porque vuelos directos de India a España no hay, pero a Europa sí, evidentemente, y de otros países europeos o de otros países del resto del mundo podrían llegar perfectamente personas que han estado en India en los últimos 15-20 días, podían estar pisando suelo europeo sin mayor problema, y particularmente español, sin ser sometido en este momento, ahora mismo, a ningún tipo de cuarentena. Eso, para las características de la variante doble mutante hindú, sería un gravísimo problema. Tener un caso no diagnosticado podría generar un brote epidémico dentro de una región del país que fuese. Lo importante de todo esto, aparte de lo lamentable de las miles de muertes que se están viendo, de las escenas que se ven por televisión y por las redes sociales, de incineraciones masivas en las calles porque no se pueden liberar las morgues de los hospitales de la cantidad de cadáveres que están acumulando, aparte de esto, y que es una realidad incontestable, independientemente de quien dude del origen del virus o de si el virus existe o no existe, por favor, estamos viendo imágenes que son absolutamente lamentables. Evidentemente el virus está y mata, y luego todo lo demás pueden ser consideraciones las que queramos, pero es como negar en una guerra que existen las balas. Pues puedes negarlo, pero te atraviesan. Lo que está sucediendo en India es un drama humanitario brutal, de unas dimensiones apocalípticas. ¿Y qué debemos de aprender de todo esto? Pues que la fiesta no ha terminado, que esto sigue, y que puede tener una variación salvaje. De hecho, a mí me preocupa que The Economist pusiera los puntos sobre la IE, pusiera el acento en que posiblemente las vacunas no funcionaban, con una portada, ya dejó entrever que si las vacunas realmente funcionan. Es evidente que no funcionan para una serie de variantes, no se demostró prácticamente eficacia más que por Moderna y por Pfizer en cuanto a la variante Reino Unido y la de Brasil, pero no la sudafricana, y ahora tenemos ya no solamente la de la India, sino que a nivel de Japón también hay una variante que podría ser muy compleja en cuanto a la respuesta que pueden dar frente a las vacunas. Pero la variante de la India es multiresistente. Las vacunas prácticamente no tienen ningún efecto sobre ella. A la vista está 1.600.000 contagios en una sola semana, es un pico brutal, descomunal, un comportamiento de una pandemia dentro de una pandemia, se podría decir, como si hubiera surgido un nuevo virus. Esa es la realidad. Y esa aparición del nuevo virus también la oculta simbólicamente The Economist, la revista económica de la familia Rothschild, la presenta medianamente oculta en su portada, en una de ellas, que os la dejo también aquí visible. Todo ello supone para el resto del mundo un grandísimo aviso, una alarma, una alerta. Ojo, que podéis tener una pandemia dentro de una pandemia, y la curva no se parece en nada a lo que hemos visto con anterioridad, una subida inicial, una zona de meseta y una caída, no. La subida inicial es una pared vertical, literalmente, millones de casos en una semana. Eso es lo que ha sucedido en India, y eso es lo que podría suceder si la permeabilidad fronteriza ha permitido el paso de esta variante, que es harto probable, a una zona como la ya muy dañada Europa, por ejemplo. Estamos viendo que zonas como Estados Unidos o la India o Reino Unido empiezan a realizar las tareas que estaban realizando con anterioridad, con una vida más o menos normal, quitándose las mascarillas. En caso de Estados Unidos, hace muy pocos días se ha decretado que ya solamente en aglomeraciones y gente que no esté vacunada, han vacunado a prácticamente la mitad de su población, y han decidido que las mascarillas ya no son preceptivas, no son tan importantes. Las medidas de restricción se han relajado muchísimo. En China pasa 3/4 de lo mismo, y en Reino Unido prácticamente han recuperado su situación inicial. Muy distante queda la zona del sur de Europa, España, Francia, Alemania también, Italia, Grecia, Portugal,
de ese paradigma de normalidad, de vuelta a la normalidad. Aquí de vuelta a la normalidad, pues evidentemente no tenemos nada. Estamos a verlas venir frente a una eventual cuarta ola que podría suponer una aparición de la variante británica de forma masiva sin que lo esperemos como tal. Ojalá que no, ojalá que esto no suceda. Pero la amenaza mayor, bajo mi punto de vista, viene a ser la doble mutante de la India. Por cómo está evolucionando la India, porque no tiene ninguna capacidad a nivel poblacional, una población vacunada, de defenderse frente a ella, por la mortalidad que está demostrando y por la capacidad de contagio masivo que ha dejado más que de manifiesto. Esta es la situación que está viviendo India y esto es lo que nosotros debemos de aprender, que todavía no se puede bajar la guardia. Bajar la guardia en este momento podría ser un error letal, absolutamente letal. Es posible que en este momento estemos frente a un verdadero nuevo giro de la pandemia, insisto, una pandemia dentro de la pandemia, determinante, absolutamente definitivo para el resto del mundo. Estamos viviendo una situación absolutamente kafkiana, rara, extraña en cuanto a la evolución. Lo que antes parecía que no iba con la India ahora se resuelve como un verdadero apocalipsis en esa población que está muy desarmada en cuanto a capacidad de respuesta sanitaria, incluso de necesidades básicas higiénicas, ¿no? Entre tanto, como digo, Estados Unidos sin mascarillas, China, Reino Unido vuelven a su situación similar a la previa, a la normalidad previa, y el resto del mundo, bueno, sufrimos una pseudo normalidad muy distante de la vida que teníamos previamente. Seguimos con las medidas de aislamiento, las mascarillas, los procesos de vacunación y demás. Una situación muy distópica que en este momento no sabemos hacia dónde va a girar. Ojalá que todo se quede en que no vaya más en la India y puedan solucionar su problema y sobre todo que no se extienda como una verdadera plaga al resto del mundo, porque eso sería un problema de dimensiones apocalípticas para el resto de los países, ya que la vacuna no, en cualquiera de sus acepciones, en cualquiera de sus formas, las vacunas que están comercializadas no dan respuesta de ningún tipo a la variante doble mutante hindú. Espero que el vídeo os resulte esclarecedor respecto a lo que está pasando en estos momentos en India. Es un problema, como digo, sanitario de dimensiones apocalípticas. Os espero en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.